a tu altar, que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres como el viento, como el sol, has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón, eres sombra en el desierto, agua y alimento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Vi tu amanecer. Juntos hoy cantamos como hermanos, hermoso unión, hijos de
Hola hermanos, ¿cómo les va? El Señor les bendiga. Quiero compartirles una enseñanza que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Y dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este concepto de sí tiene que ver con principios y con valores que son fundamentales para nosotros. Nosotros vamos a responder a las personas y a las circunstancias en nuestra vida en base al concepto de sí que tengamos. Y si nuestro concepto de sí está equivocado o errado, que de seguro que todos tenemos algún área en nuestra vida que necesite ajuste, estos ajustes los hacemos a través de la palabra de Dios, a través de los principios de Dios. Jesús nos dijo, el Señor, en Juan 8:32, que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. El Señor nos enseña en Romanos 12 que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados mediante la renovación de nuestro entendimiento. La enseñanza que les quiero compartir es esta, y que depende de nosotros formar nuestro concepto de sí. El concepto de sí lo vamos formando y podemos modificarlo cada día a través de cambiar enseñanzas que no están bien en nuestra forma, en nuestro concepto de ver las cosas, a través de la palabra del Señor. Que podamos pedirle al Señor que nos enseñe a tener buen concepto de sí mismos, un concepto de sí mismos equilibrados, sanos, agradables a Dios, en libertad. Que no tengamos ni mayor concepto de sí mismos, ni menor concepto de sí mismos. Que el Señor los bendiga, renueve sus vidas a través de la palabra, que los fortalezca, y bueno, tenemos tareas para hacer. El concepto de sí mismo es como la automatización. Automatizamos el programa, cómo funcionaría, y vivimos en base a eso. Que el Señor los bendiga. Amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír.
comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior, y mi manera de pensar y mi manera de sentir. Buenos días a todos en este día 10 de mayo. Aquí en Uruguay, en gran parte del mundo, se celebra el Día de la Madre. Yo sé que ya en sus pantallas han tenido un saludo, pero quiero hacerlo personalmente y familiarmente. Queremos bendecir a cada mamá que nos está escuchando en esta mañana. La bendecimos, le deseamos lo mejor y creo que el ser madre es un privilegio hermoso, así que la bendecimos desde la Iglesia Renovando Vidas en Solimar. Estamos felices de poder estar nuevamente junto a ustedes, felices de poder compartir la palabra del Señor, felices porque siempre Dios tiene cosas nuevas para darnos. Quiero compartir con ustedes algo de la palabra del Señor y quiero que vayamos a Lucas capítulo 16 y vamos a leer a partir del versículo 11. Vamos a leer algunos versículos y vamos a parar y algunos vamos a saltearnos. Vamos a leer, creo que quizá hasta el versículo 26, pero vamos a empezar en el 11. Vamos a leer el versículo 11 y vamos a reflexionar un poco en el versículo 11. No sé si ya consiguieron sus Biblias, todos los que están allí escuchando. San Lucas 11 dice: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y saben que el título de este mensaje es el engaño del mundo. Y dentro de este engaño del mundo, escribimos cuatro engaños básicos. Engaño es, el engaño no es una lección, una elección. El engaño es algo o alguien detrás de una situación que quiere ocultarla para que uno crea algo distinto y que sea beneficioso para la persona. Y si nosotros hablamos de los cristianos, y hablamos del engaño, hablamos del engañador. Hay alguien que está interesado en engañar al mundo, a las personas que viven en este mundo, y ese es el coludo, el diablo, ¿verdad? Ese es el que quiere engañar a las personas. Y note qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Primera cosa, ¿cuáles son las riquezas injustas? Lo que nosotros ganamos y las cosas que nosotros hacemos con nuestro trabajo. Y uno puede decir, bueno, lo que yo gano, lo que yo hago, eso me pertenece totalmente a mí y yo tengo el poder de decidir sobre las cosas que hemos alcanzado. Y ahí uno puede argumentar un montón de cosas. Lo primero que puede argumentar, si yo tengo algo, por algo lo tengo. Es porque me esforcé, es porque fui disciplinado, es porque trabajé, y está bien, y en todos los casos es correcto. Pero acá la palabra lo que está hablando no es solamente de que si fuiste fieles en las cosas en las riquezas injustas, en las cosas que ganaste en tu vida. Y acá está hablando también de que todo lo que tenemos no nos pertenece. Nosotros pensamos, o el diablo en el primero de los engaños, nos quiere hacer pensar que todas las cosas de las cuales nosotros tenemos o logramos son nuestras. Y eso es un engaño. No hay nada que sea nuestro. ¿Qué dice el Salmo 24:1? Miren, lo voy a compartir muy rápidamente. Si usted quiere buscarlo, búsquelo, pero no se tome mucho tiempo. Es un salmo más que conocido.
Y dice lo siguiente, este salmo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De Jehová, o sea, de Dios, es la tierra y su plenitud. Ahora, ¿hay algo que sea nuestro? La pregunta es, ¿hay algo que sea nuestro? Queridos hermanos que están escuchando, no hay nada, absolutamente nada que sea nuestro. Todo lo que tenemos ha sido por pura misericordia de Dios. Si estamos vivos es por la misericordia y la bondad del Señor. Si estamos sanos es por la misericordia y por la bondad del Señor. Usted piense nada más en este momento, ¿cuántas personas tenían cosas y las perdieron? Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de familia y perdieron su familia. Estoy hablando de salud y perdieron su salud. Estoy hablando de una buena reputación y la perdieron por engaños y por problemas de este mundo y por problemas legales. ¿Y cuántas personas tenían bienes y en un momento determinado vinieron embargos, vinieron deudas, vinieron problemas y perdió esas cosas? ¿A qué voy con esto? No hay nada que nos pertenezca. El diablo quiere hacer pensar que todo lo que hay alrededor nuestro nos pertenece a nosotros y que nosotros somos lo máximo que hay sobre la tierra. Es verdad que nosotros somos la creación de Dios y que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero en realidad no hay nada que nos pertenezca, porque de Dios es todo lo que hay en la tierra y su plenitud y los que en él habitan. O sea que ni siquiera nosotros nos pertenecemos. Nosotros somos parte de algo que Dios ha creado y todo lo que hay a nuestro alrededor le pertenece a Dios. Ay, no, todo no, porque la moto esa que a mí me gusta, que yo tengo para salir los fines, esa moto es mía. Esa moto, yo me acuerdo cuando nosotros vivíamos en Italia, había un compañero de trabajo que tenía una Yamaha 650, nuevita, impecable. Y él le decía a la señora cuando se discutían y cuando se peleaban que se iba a arder la casa, si yo, pero la moto me la llevo. Le decía a la mujer, ¿no? Como que la moto fuera lo máximo. Y para él era. Imagínense que él se gastaba y tenían discusiones con la esposa porque se gastaba casi la mitad del salario en las cosas de moto y un día apareció con una campera que no podía ni caminar, parecía un robot, caminaba así, mira, así, con la ropa. Era una ropa de moto profesional, Dice que si se caía a no sé cuántos kilómetros por hora y se ponía en determinadas posiciones, la ropa que tenía no le iba a permitir hacer nada. ¿Hay algo que nos pertenezca? ¿Hay algo que amemos nosotros, que digamos, esto me ha costado tanto que esto es mío? Bueno, yo le quiero decir algo. El diablo te ha querido engañar porque no hay nada que tengas que te pertenezca. Nosotros debemos de ser mayordomos de las cosas que tenemos, o que tenemos, valga la redundancia, que nos han sido prestadas. Nosotros somos mayordomos, por eso dice este pasaje, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿a qué voy? Si nada nos pertenece y todo es prestado, ¿por qué nosotros tenemos la necesidad de sentir que las cosas nos pertenecen? En realidad es porque nuestra fe en el cielo, o nuestra fe o nuestra esperanza en el cielo, no está lo suficientemente fuerte. Entonces, como las cosas de Dios no están fuertes, nosotros necesitamos anclarnos en algo para sentirnos seguros. ¿Y en qué se ancla las personas? En las cosas materiales y en las personas. Entonces piensan que las personas son un instrumento para las cosas que ellos quieren hacer. Los que lo rodean tienen que funcionar en torno a él porque es lo que... Las cosas que tenemos son nuestras. Entonces
¿Qué es lo que pasa con el ancla, donde nosotros tenemos que estar firmes? Es en la roca, es en el Señor, es en las promesas de Dios, es en que un día vamos a dejar esta tierra y vamos a ir al cielo. Pero el diablo ha querido engañarnos y nosotros ni siquiera hemos sido fieles con las riquezas que Dios nos ha dado. Y muchas veces Dios te ha demandado y Dios te ha pedido que supla necesidades. Y te has aferrado al dinero y te has aferrado a las cosas que tenés porque tenés miedo de perderlas. No le has dado a Dios las cosas que son todas de Dios y que Dios te permitió que vos las administraras. Y las administraste tan mal, o muchas veces las hemos administrado tan mal, que no le hemos dado a Dios lo que a Dios le corresponde. ¿Por qué? Porque eso es un engaño que el diablo pone en nuestros corazones, y en nuestra mente, pensar que las cosas que tenemos son nuestras y en realidad no hay nada a qué aferrarse, dijo Pablo. Y él habla muy claramente acerca de todo esto. Dice, las cosas que las tenía como ganancia, ahora las tengo como basura. Si usted mira un poquito más adelante, en el versículo 12, dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y acá está hablando del cielo, de la eternidad. ¿Qué hay que sea nuestro? Hay una cosa que es nuestra: el derecho de entrar al cielo. ¿Me están entendiendo? El derecho de entrar al cielo. Nosotros tenemos derecho de entrar al cielo. Si en lo ajeno no fuiste fieles, si en las cosas que no te pertenecían no fuiste fieles, si en el dinero que no te pertenecía, si en tus casas, si en tu vehículo, etcétera, en las cosas que muchas veces pudiste ser de bendición a los demás y no fuiste fiel, la pregunta que hace acá es, ¿quién te va a dar lo que verdaderamente es tuyo? Si en las cosas que no eran tuyas, que te las dieron prestadas, no fuiste fiel. Usted, miren, yo le voy a hacer algo bien pragmático, bien práctico. A usted agarran y le regalan un auto 0 kilómetros. No le regalan, no, le prestan un auto 0 kilómetros. Y le dicen, bueno, mira, este auto no es tuyo, pero vos durante todo este año, vos podés andar en el auto libremente. Pero tenés unas condiciones. Tenés que controlarle el aceite, tenés que ponerle agua, nafta, o sea, gasolina, y tenés que controlarle el aire. Si se rompe una cubierta, tenés que... Pero es total, hacer de cuenta que fuera tuyo, pero no es tuyo. Ahora, si Dios nos da todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, y ahí póngale todo lo que usted tiene, y usted no cuida o no le da el mantenimiento correspondiente, es que nosotros no somos fieles en las cosas que no son nuestras. ¿Estamos de acuerdo? No somos fieles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese auto si usted no le pone gasolina? Se va a llegar un momento que se va a apagar el motor. Y si no le pone aceite, se va a fundir y no va a poder andar más. Así es las personas que no son fieles en las cosas que no le pertenecen. No son fieles en ofrecerle a Dios. Y no estoy hablando acá de dinero, ofrecerle su vida, ofrecerle las cosas que tiene a su disposición. No las ofrecen y después se le termina rompiendo. Porque no han sido fieles en los que no le pertenecían. Ahora, el que no es fiel en lo que no le duele, ¿quién le va a dar lo que realmente es de él? Y acá estamos hablando del cielo. Y el gran engaño del diablo, es hacernos creer que es más fácil de lo que nosotros creemos el tema del cielo. Y no es así. La palabra del Señor dice que tenemos que ser fieles. El versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Acá estamos hablando de ningún empleado o ningún esclavo, ¿no?
puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza, o no se puede servir a Dios y a cualquier otra cosa que se interponga en el servicio al Señor. Y ahí dice, no, yo voy a la iglesia, pero mi trabajo es sagrado. Ah, sí, mi trabajo es sagrado. Yo no falto a mi trabajo. Bueno, eso es no ser fiel en las cosas injustas. Ahora, acá hay un tema de fe, hay un tema de fe. La llave de todas las cosas en la vida del creyente no es el conocimiento, es la fe para creer en la palabra de Dios. Porque el conocimiento te puede llegar a que vos hagas un estudio de algo, de una situación y diga, bueno, el conocimiento y las estadísticas me pueden decir esto. Y la fe te dice, si vos hacés y está todo al revés, Dios va a abrir las puertas y te va a dar a vos lo que es lo mejor. Lo que sea lo mejor, Dios te lo va a dar. Y así hay personas que viven su vida sin agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Tienen todo lo demás, pero no tienen fe. Muchas veces las decisiones que toman son decisiones sin fe. Las situaciones difíciles son situaciones que no tienen fe. Y miren, en este tiempo donde las presiones laborales son tantas y los jóvenes, en Uruguay está pasando algo y creo que en la mayoría de los países que yo conozco por lo menos, los trabajos que hay para los jóvenes son o de reponedores o aquellos que no están preparados y muchas veces aquellos que están preparados, reponedores o cajeros o atender un negocio en un mall o en algún supermercado, etcétera, etcétera, o en algún lugar donde se atiende. Y generalmente, ¿cuáles son los primeros lugares que se dan para trabajar? Los días domingo, los sábados, y les dan libre entre semana. Esa es una realidad que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y es difícil muchas veces. Y hasta eso es un ataque para los muchachos jóvenes, porque no pueden ir los domingos a la iglesia. Ahora, he visto tantos testimonios y he escuchado tantos testimonios de muchachos cuando se van a presentar a los trabajos. Nuestros hijos, cuando se han ido a presentar a los trabajos y le dicen, yo te acepto, y le dicen, yo no puedo trabajar el domingo de mañana porque voy a la iglesia. Yo siempre le digo a nuestros hijos, ustedes digan, nunca van a faltar, nunca van a llegar tarde, nunca van a tocar lo que no es de ustedes. Y saben que les ha dado buen resultado. ¿Por qué? Porque la fe ha estado en medio. La necesidad del trabajo sí, pero la fe ha estado en medio. Y alguien puede decir, no, pero yo no voy a decir nada, porque si yo digo algo capaz que pierdo el trabajo y necesito el trabajo. ¿Y la fe dónde está? ¿Pasa? ¿Le pasa a los jóvenes solo? No, a todo, a lo grande. Decisiones que tienen que tomar y sacan la fe a un lado. Y las cosas no funcionan. Ahora, ninguna persona puede servir a dos señores, porque obviamente va a amar a uno y va a aborrecer al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El versículo 14, note qué interesante lo que dice el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. La primera cosa que yo veo en este lugar es que vio cómo nombra a los fariseos. A los fariseos, que eran los que sabían la palabra de Dios, les dice avaros. Tenían avaricia. Ellos no tenían su fe depositada en Dios, sino en las cosas que habían logrado, en su estatus social delante del pueblo, o sea, su reputación, lo que ellos eran para el pueblo, y obviamente también sus ganancias, porque no había en ese momento fariseos que fueran muy pobres, sino que ellos tenían sus cosas. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, muchas veces hay personas que están viviendo de esta manera, que aparentemente son personas espirituales, pero son avaras. Y se burlan de aquellos que hacen las cosas bien. La palabra burlar hoy se usa como la palabra bullying.
en este tiempo nosotros vemos que muchas personas se burlan de decisiones cristianas. Entonces, los cristianos decimos, nosotros somos pro vida. Y sale un grupo de personas y dice, nosotros tenemos derecho a hacer lo que nosotros queramos con nuestro cuerpo. Y bueno, no vamos a entrar en tema de discusión porque nosotros no estamos para discutir, simplemente para decir por qué nosotros creemos, ¿verdad? Creemos que hay otra vida y cada vida es independiente, cada vida es única y uno no tiene derecho sobre la vida de otra persona, simplemente por eso. Pero, ¿qué es lo que pasa con la iglesia cuando la iglesia se levanta a decir estas cosas? Personas supuestamente modernas, supuestamente más intelectuales, se burlan de las cosas que dicen los cristianos. ¿Quién está detrás de todo eso? Obviamente que el diablo. Obviamente que el diablo. Y así pasa para todas las cosas. Si nosotros nos levantamos y decimos que creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer, ¿se ríen de nosotros? Si nosotros creemos que un hombre y una mujer, creemos en la fidelidad del hombre y la mujer para toda la vida, no, qué aburrido. ¿Cómo va a estar toda la vida viéndole la cara a la misma persona? Y decir, no, pero en este tiempo que estamos viviendo, no, eso es una locura. Que los jóvenes de nuestras iglesias y las personas quieran vivir una vida distinta a la vida eufórica de los jóvenes, ustedes son retrasados. Tenés que ir a bailar y a divertirte y acostarte con el primero que se te cruce. Después pasan todo el día durmiendo y amargado y depresivo y pasan años y cuando quieren establecer un hogar y una familia bien establecida no encuentran a nadie. Obviamente que todo tiene su consecuencia. Ahora, ¿quiénes son los que hacen bullying contra las cosas buenas? Aquellos que son instados o el diablo promueve todo ese tipo de cosas. Esos que son engaños del mundo. Engaño. Porque mirando hacia atrás, nosotros podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nada de lo que tenemos es nuestro. La única cosa firme que tenemos es nuestra ciudadanía en el cielo. Ninguna otra cosa. Las cosas que quizá Dios nos ha añadido. Porque algunos dicen, estoy bendecido, tengo esto nuevo y esto otro nuevo y este trabajo nuevo. Y eso son añadiduras y cosas que Dios te añadió. Eso no son bendición. La bendición es poder tener un matrimonio firme, poder tener a tus hijos sirviendo al Señor, poder tener un buen testimonio delante de Dios, delante de los demás, poder ser una persona hospitalaria y recibir a personas que tienen necesidad. Eso es bendición. Las otras cosas son añadidura. El diablo ha intentado engañar aún a los creyentes entre creer que bendición son cosas que recibimos y son añadiduras. Pero bendición es poder estar después de 28 años al lado de una persona y seguir amándola y seguir queriéndola como si fuera el primer día. Eso es una bendición. Pero las demás cosas son añadiduras. Obviamente que el diablo se burla de las cosas espirituales. El diablo se burla de las cosas espirituales. El versículo 15 quiero compartir con ustedes. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Muchas veces las personas creen que tienen lo mejor y que son mejores
y que miran a las otras personas como diciendo, bueno, estas pobres personas, estos pobres cristianos. Anteayer estaba hablando con una persona y me estaba comentando que en el gobierno, la mayoría de las personas del gobierno no saben lo que hace la iglesia. ¿Sabe lo que la iglesia es para el gobierno aquí en Uruguay? Un grupo de personas muy calladas, muy tranquilas, que van a un lugar y se reúnen y tienen fe. Eso es lo que creen. Ellos no saben que nosotros tenemos lo más preciado de lo que hay sobre la tierra. Ellos y las personas creen que tienen lo mejor. Las personas que están en posiciones creen que tienen lo mejor. Pero las cosas que para las personas son sublimes, Dios las tiene por basura. ¿Me está entendiendo? Que el Señor nos enseñe a cuidar las cosas que realmente tienen valor. Porque Él dejó su trono y Él sí que estaba en lo sublime. Porque Él creó todo lo que hay en el mundo. Todo, absolutamente todo. Y se hizo hombre, se humilló hasta el extremo y vino a la tierra. ¿Y sabe dónde fue a comer? A la casa de los pecadores. ¿Y sabe con quién conversaba? Con las mujeres que tenían mala fama. ¿Y saben dónde estaba? Comía donde podía y dormía cuando podía. Y se bañaba cuando podía. Y siempre andaba con tierra en sus pies. Y vivía ayunando, siendo la persona que tenía derecho y podría comer la mejor comida de todo. Y podría andar en ese tiempo en los mejores carros llevados por gente. Y podía tener lo mejor de lo mejor. Simplemente eligió en esta tierra vivir de una manera distinta para no tener nada a qué aferrarse en este mundo, porque los creyentes no somos de este mundo, no somos de esta tierra. No confundamos las añadiduras con bendiciones, nunca, jamás. Y nunca pensemos que somos importantes o que alguien es importante para algo, porque no lo somos. Somos importantes para Dios cuando entendemos estas cosas. Cuando entendemos estas cosas, sí, si no, no. Versículo 16. El primer engaño es el pensar que las cosas que tenemos son nuestras. Ese es el primer engaño del diablo. El segundo engaño es que el diablo quiere hacernos creer que no hay un cielo. Que todo lo que hay sobre la tierra, la vida es una oportunidad, la vida tenés que disfrutarla al máximo, no sabés hasta cuándo vas a vivir, viví en exceso, hacé todo lo que pueda y no es así. El diablo quiere hacernos creer eso. Y hay un dicho famoso que se usa acá en Uruguay en muchas partes, que dice, bueno, disfrutá porque muerto el perro, se acabó la rabia. No sé si lo han escuchado. Bueno, yo le quiero decir que cuando nosotros muramos vamos a ir a una patria celestial. Y dice que no va a haber lloro ni crujir de diente. No vamos a estar preocupados por nuestros problemas, por nuestras enfermedades, por las cargas, por nuestros hijos o por las situaciones familiares. No vamos a estar preocupados ni por las enfermedades, ni por las dolencias, porque vamos a tener cuerpos nuevos, hermano. Allí, aquel que tiene un cuerpo espectacular y una cara hermosa, estando en la tierra se va a morir. Y aquel que estaba en una silla de rueda o quizá accidentado con problemas físicos, cuando llega al cielo los dos se van a ver iguales, espléndidos, preciosos. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas nuevas. Y no va a ser por un periodo de tiempo, va a ser por toda la eternidad. Pero a nosotros, los seres humanos, nos cuesta entender estas cosas. Y el Señor también
Sabía que en ese tiempo les costaba entender eso. Así que yo no estoy preocupado, hermano. Gracias al Señor por el envase que Dios me dio. Ya no voy, cuando llegue al cielo voy a ser... No hay ninguno sobre la tierra que sea tan lindo como yo cuando llegue al cielo. Así que imagínense. Ni tampoco como usted, no hay nadie en la tierra. Cuando llega al cielo, Dios tiene algo precioso para nosotros. No se preocupe por las cosas que no son de preocuparse. Sí, cuide su cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. El versículo 16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hermanos, el diablo está interesado en hacernos creer que no hay un cielo. Y si usted le dice a alguien, el día que me muera me voy a ir al cielo con el Señor, se puede llegar hasta reír de usted. ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo y sus pensamientos y sus fundamentos y sus presiones. Así que el segundo engaño que nosotros tenemos es el engaño que el diablo quiere hacernos creer que no hay un cielo. El tercer engaño del diablo que yo veo en su palabra, versículo 22 y 23 de Lucas 16, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es el rico y Lázaro, este pasaje, ¿no? Aconteció que murió el mendigo. Ustedes saben que los títulos se lo han puesto las personas. En la Biblia original no hay título. Estos no son pasajes distintos, son todos parte de un mismo pasaje que hablan de lo mismo. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Miren, voy a leer un poquito antes. Versículo 19. Así se puede entender. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, todos los días, estaba súper bien vestido, bien arreglado y todos los días tenía una fiesta. Era un personaje. Tenía todo lo que quizá la mayoría de las personas quisieran tener. Tenía buena presencia, si fuera hoy en día tendría un auto de esos súper modernos, súper caros, tenía la mejor ropa y estaba invitado a toda la fiesta y cuando no estaba invitado a una fiesta la hacía él. Había también en ese mismo tiempo un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, de la casa ese, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían la llaga. Una situación más desastrosa que esa no había. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Yo no sé cómo va a ser el día que nos muramos, hermano, pero va a ser espectacular. ¿Ustedes se imaginan al mendigo? Con todo el sufrimiento cuando se muere, porque se muere, hermano, el cuerpo, el corazón deja de latir, pero la mente no se muere. Lo que nosotros somos no muere. Yo recuerdo cuando mi padre, un año antes de fallecer, le estaban haciendo un cateterismo en el corazón. Así que en el momento que entra, usted sabe que a usted le ponen todo como un cable, una enhebra cable de pared, se lo pasan por acá, es más o menos así. Y usted siente hasta el ruidito, siente todo, yo porque lo he vivido lo sé. Pero eso tiene un riesgo, que eso tapa una de las arterias. Y si tiene muchas arterias tapadas, le puede generar un infarto. Y a mi padre en ese momento le generó un infarto, lo intentaron resucitar y no podían resucitarlo, hasta que la máquina empezó a hacer una raya así, y la doctora decía, bueno, se nos fue, y le daban choque eléctrico, y él no reaccionaba y no reaccionaba. Entonces la doctora dice, bueno, ya está, se nos fue. Y él quería hablar, quería mover la boca para decir que hicieran una vez más el choque eléctrico y no podía abrir la boca, no podía mover la boca. Quería mover la mano para agarrarle la mano para que siguiera insistiendo
Pero no podía mover la mano, quería mover el pie o algo, dice que no podía. Entonces se acordó que un día yo le dije, papá, podés orar a Dios con tu mente. Así que le dijo, Señor, dame una oportunidad que sigan haciendo choque eléctrico. Y la doctora dice, vamos a hacer una vez más. Así que le hace una vez más choque eléctrico y la máquina empieza y lo resucitaron. No sé cuánto tiempo, él no me supo decir cuánto tiempo había estado muerto, pero él seguía con su pensamiento. ¿Me entiende lo que yo le digo? Hay personas que creen que después que nos morimos ya está. ¡No! Lo que nosotros somos, lo que nos hace diferentes uno al otro, esa hambre de conocer a Dios, de saber de Dios, de saber que somos distintos, que todas estas cosas van a pasar y de preocuparnos por las personas, sigue viva. Va a seguir viva por la eternidad. Nosotros creemos que no, pero ¿se imaginan ver a Lázaro mirando cuando los ángeles venían a buscarlo, hermano? ¡Qué hermosura! No debe haber nada más lindo que eso. Así que los ángeles vinieron a llevárselo. A veces lo leemos. Aparte se lo llevaron al seno de Abraham, al padre de la fe. Y dice que murió el rico y no vino ningún ángel a llevárselo. ¿Se dio cuenta? ¿Tiene algo de malo ser rico? Miren, nosotros somos ricos cuando podemos acostarnos y dormir sin pensar en los problemas y en los males que tuvimos, cuando la paz está en nuestro corazón. Nosotros somos ricos cuando podemos estar en una fiesta muy glamorosa y estar en bendición, y cuando podemos estar en una casa muy humilde y también sentirnos de la misma manera. Eso es ser rico. Ser rico es cuando uno tiene en abundancia, uno está feliz, y cuando uno las vueltas de la vida lo llevó a no tener nada y uno está feliz igual, eso sí es ser rico. Porque la riqueza de Dios se mide distinto que la riqueza del hombre. Y bueno, no le voy a contar testimonio de mí personalmente, de situaciones difíciles que he vivido, pero en todas estaba contento y feliz. La prueba está a la vista después de tantos años. Pero esa riqueza, eso sí es riqueza. Dice que se murió el rico, pero no vino nadie a buscarlo, hermano. No vinieron. Estaban de huelga ese día Los Ángeles. Ese día no vinieron a buscarlo. Dice que murió el rico y fue sepultado. Y acá dice que se lo llevaron ¿dónde? Al infierno, al Hades. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, lo vio Abraham, pero dice que lo vio de lejos. Y esta es la realidad. ¿Saben qué muestra la realidad espiritual? El mundo real. La realidad espiritual es un paralelo al mundo real. ¿Sabe cómo veía este rico, cómo lo veía a Abraham, o a la palabra, o a la fe, o al significado de Abraham? Lo veía de lejos. Como muchas personas ven de lejos las cosas de Dios. Nunca se quieren acercar, nunca se quieren meter a las cosas espirituales, pero quieren tener el resultado de las personas espirituales. Y ellos no quieren meterse a las cosas de Dios, pero les encanta aquellas personas que están bendecidas y quieren ser como ellos. No se puede. No se puede. ¿Saben cuál es el tercer engaño del diablo? Creer que somos todos buenos y que nos vamos todos al cielo. ¿Vieron cuando se muere alguien y dice, ay, era tan bueno? Y lloran. Y el tipo en la vida, o la mujer en la vida, había sido una piedra de tropiezo para muchos. Y había hecho muchas maldades. Pero el engaño del diablo quiere hacer decir, no, pero bueno, ya, ahora está muerto y qué horrible, se murió y bueno. No. La Biblia nos enseña que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y el que vive, dice, y todavía el apóstol Pablo dice, y de las limosnas no os olvidéis. O sea, la salvación tiene que traer el dar limosnas también. No podemos decir, bueno, no podemos ser indiferentes hasta en el dar limosna.
Así que el diablo quiere hacer creer que somos todos buenos, pero la palabra del Señor nos dice que uno se murió y se fue al cielo y el otro se murió y no se fue al cielo. Es así de claro. El diablo, el engaño del mundo es decir, no, somos todos buenos, vamos a ir todos al cielo. No, Señor. O sea, no sería un Dios de justicia. Yo conozco a muchas personas en nuestra vida y acá no se trata de uno de decir uno en la vida de uno, decir, bueno, pobrecito de mí o de sentir lástima, no. Pero yo conozco muchas personas que han hecho las cosas en su vida, a lo largo de su vida, con maldad en el corazón. Y si no se arrepienten, no van a ir al cielo. Y esa es la realidad de la Biblia. ¿Por qué no se predica? ¿Por qué no se habla del infierno? Bueno, no lo sé. El Señor Jesús hablaba más del infierno que del cielo. Y acá está la prueba. El tercer engaño del diablo es creer que todos nos vamos a ir al cielo. Y el versículo 29, ya voy a terminar, iba a leer hasta el 26, pero voy a leer un versículo más en San Lucas 16, 29. Sigue la conversación, entonces, versículo 24. San Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Miren, le pedía al mendigo que mojara la punta de su dedo en agua y se la llevara para mojar sus labios, porque estaba atormentado. ¿Y saben cuál es la otra cuestión? Que no se termina. No es que diga, bueno, voy a pasar este tiempo difícil ahora en el infierno y después voy a mejorar. No. Definitivamente no. Que nos haga pensar esta palabra, reflexionar. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tuviste la oportunidad en tu vida. Y Lázaro también, y él recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios justo. ¿Usted se piensa que la avaricia y la maldad de las personas va a ser pasada por alto? ¿Usted se piensa que todas esas maldades con las leyes que se hacen en el mundo para perjudicar cada vez más a las personas que son pobres, Dios las va a pasar por alto? De ninguna manera. ¿Me molesta las situaciones? Sí. Pero ¿saben cuál es el tema? ¿Saben por qué nosotros podemos sobrellevarla? Porque nosotros sabemos que nos vamos al cielo. Y si esas personas no se arrepienten, no se van a ir al cielo. Y nosotros vamos a pasar un poquito más, acá un poquito más o menos, pero ellos lo van a pasar por la eternidad. Pero claro, queremos sacar estos pasajes de la Biblia y no se puede. Y ahora le voy a explicar por qué no. Ese es el otro engaño del diablo, el último engaño. El último engaño del diablo es hacernos creer que no necesitamos cumplir la palabra de Dios. El cuarto engaño. El diablo quiere hacernos creer que no necesitamos cumplir la palabra de Dios. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta ante nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él no sé si se había arrepentido, por lo menos remordido estaba. Y le dijo, bueno, por lo menos que vayan a la casa de mis hermanos que todavía están vivos y que les testifiquen de lo que está pasando. Es que tampoco se puede. Porque está la palabra de Dios entre nosotros en todas partes y el hombre, el ser humano, la ha ignorado. Y más, no es que está solamente entre nosotros, sino que dice que el eterno poder y su eterna deidad se hacen manifiesto a los hombres. O sea, el poder de Dios se hace manifiesto de alguna manera de las cosas creadas, dice el libro de Romanos. De modo que el hombre
no puede justificarse. No tenga excusa, dice. O sea que Dios se manifiesta. El hombre le ha dado la espalda. El hombre, como ser humano, le ha dado la espalda a Dios. Porque tengo 5 hermanos para que testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. El último de los engaños es que el mundo cree que no se necesita cumplir la palabra de Dios. ¿Saben qué? Muchas falsas religiones, muchas falsas aglomeraciones de personas denominadas cristianas van corriendo el límite de la palabra del Señor. Bueno, alcanza con que le traigas a Dios tu ofrenda y que cantes alabanza y que abras YouTube y puedas escuchar predicaciones. Si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. ¿Se entiende? Si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. Porque el arrepentimiento hace que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, sea levantado. Cuando no hay arrepentimiento, el hombre está en alto y el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, está en bajo. Y cuando moramos va a ser al revés. Él va a seguir estando donde siempre ha estado y nosotros vamos a estar abajo. En cambio, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el cielo y creemos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se va a cumplir, el diablo quiere, aún a través de mensaje, hacernos creer que la palabra va a ser flexible. ¿Hasta dónde la vamos a estirar la palabra del Señor? Hermano que estás escuchando, líder que estás escuchando, ¿hasta dónde se va a estirar la palabra de Dios? Para que se calce o que se acomode a tu pensamiento. La palabra de Dios es totalmente radical. Que el Señor nos ayude en este tiempo y que no pasemos por alto estos engaños y que no seamos engañados, sino que la palabra de Dios se va a cumplir. Dios te bendiga, ha sido un placer compartir contigo en esta mañana. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre del cielo, Señor, en este día estamos felices de estar, Señor, delante de ti, Señor, y poder compartir parte de la palabra del Señor. Bendigo a cada oyente, bendigo a cada uno que está escuchando, Señor, tu palabra, Señor. Padre, que no nos dejemos llevar por el engaño del diablo, por el engaño del enemigo, Señor. Sabemos que tú eres real, sabemos que tu palabra es real y ella, Señor, si nosotros abrimos nuestro corazón, ella va a hallar cabida en nosotros, Señor. Oh Padre del cielo, creemos, Señor, en tu promesa, creemos en tu palabra y eso es lo que nos mantiene en pie y eso es lo que vamos a seguir manteniendo en pie a una iglesia verdadera, a una iglesia llamada, Señor, en este tiempo para alcanzar a muchas personas que están perdidas. Gracias y Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando. Amén. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior. Y mi manera de pensar y mi manera de sentir cambiaron al crecer tu amor dentro de mí. Nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte.